Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un momento de cambio, sísmico para el cristianismo, el pontificado de Silvestre I. Estamos hablando de principios del siglo IV. Tenemos bastante material sobre él y sobre todo sobre un evento crucial, el Concilio de Nicea. Efectivamente. La idea es intentar entender cómo la Iglesia pasó, digamos, de la clandestinidad, de las catacumbas casi, a tener un lugar súper prominente en el Imperio Romano. Y también cómo se definió uno de los pilares de la fe cristiana justo en ese periodo. Vale, pues vamos a ello. Exacto. Es que nos situamos justo después del Edicto de Milán, el del 313. Ese edicto que dijo, se acabó perseguir a los cristianos. O sea, un respiro enorme. Claro. Libertad religiosa, por fin. Eso es. Y justo ahí, en el 314, Silvestre I es elegido obispo de Roma, el número 34 en la lista tradicional desde Pedro. Y su papado, que va hasta el 335, pues coincide casi perfectamente con el emperador Constantino. La era constantiniana que llaman. Justo, el inicio de la era constantiniana. Un momento lleno de oportunidades, claro, pero también, y esto es importante, de desafíos gigantescos para la Iglesia que de repente salía a la luz pública. Y hablando de desafíos, uno de los gordos, por lo que parece, fue una controversia teológica. Una que casi divide a la Iglesia. El arrianismo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era el meollo? Aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Y compleja, claro. Imagínate, Arrio, un presbítero, un sacerdote con bastante peso en Alejandría, una figura influyente. Ajá. Pues empieza a enseñar algo que hizo temblar los cimientos. Decía que el Hijo de Dios, Jesucristo, no era eterno, como el Padre, que hubo un antes del Hijo, que fue creado por el Padre. Creado. Sí, de la nada, decía. Como la primera criatura, la más importante, sí, pero criatura. Lo veía como un ser intermedio, superior a nosotros, claro, pero inferior a Dios Padre, no Dios en el mismo sentido. Uf. Las fuentes dicen que su lema era algo como, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Pero eso choca frontalmente con lo que la mayoría creía haber recibido de los apóstoles, ¿no? Totalmente. Era una bomba. Iba contra la fe transmitida, la que leían, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Claro. La enseñanza de Arrio se extendió rapidísimo y generó una crisis tremenda. Comunidades divididas, obispos contra obispos. No era una discusión de teólogos en un despacho, Rompía la Iglesia. De forma muy real, dolorosa. Me imagino el caos. Y ante ese caos que, ojo, no solo afectaba a la Iglesia, sino que Constantino veía que podía afectar a la paz social del imperio. Claro, le interesaba la estabilidad. Pues el emperador decide intervenir, y a lo grande. Convoca el primer concilio ecuménico, universal, en Nicea, en Asia Menor, año 325. Un evento, sin precedentes. La primera vez que se reunían obispos de todas partes. Prácticamente de todo el mundo cristiano conocido. Más de 300, dicen las crónicas. Todos juntos para tratar un tema de fe. Y con el apoyo del emperador. Y la pregunta clave, claro. ¿Estaba Silvestre, el Papa, allí, en Nicea, en ese momento tan definitorio? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es no. No personalmente. No. No. Se suele decir que por la edad, que ya era mayor. O quizá por una costumbre romana, que no veían bien que el obispo de Roma se fuera muy lejos. Pero, y esto es fundamental, ojo, que no estuviera físicamente no quiere decir que Roma no estuviera presente, ni que su autoridad no contara. ¿Cómo? Envió a 2 presbíteros de su confianza, Vito y Vicente, como sus legados, sus representantes oficiales, con plenos poderes. O sea, que la silla de Pedro, por así decir, estaba allí. Representada. Exactamente. Y es fascinante ver cómo funcionó. Los legados del Papa firmaron los documentos del concilio los primeros, un detalle importante de precedencia. Y, lo más importante, Silvestre después ratificó oficialmente lo que se decidió en Nicea. Vale. Y ese modelo estar presente por legados y luego ratificar sentó un precedente clave para entender la autoridad del Papa en los concilios futuros. Dejaba claro que no eran reuniones locales, sino asambleas de toda la Iglesia, y que la comunión con Roma era esencial para esa universalidad.
Y aunque esa primacía de Roma aún se estaba, digamos, perfilando, y no todos en Oriente la veían igual, Nicea fue un paso importante en ese sentido, ¿no? Sin duda, un paso muy relevante para afirmar la autoridad papal en temas de doctrina a nivel universal. Y con esa autoridad romana presente, aunque fuera a través de Vito y Vicente, ¿qué respondió exactamente el concilio a Arrio? Sí, ¿cuál fue la conclusión? Pues fue una defensa rotunda de la fe tradicional, la que ellos creían haber recibido de los apóstoles. Los obispos de Nicea no se veían como inventores de nada nuevo, se veían como guardianes. Guardianes de la fe. Eso es. Y para rebatir a Arrio se basaron mucho en la Biblia, claro, pero leída desde la tradición de la Iglesia. Usaron textos como el de Juan, que ya hemos dicho, o Filipenses 2, donde dice que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Ajá, sugiriendo igualdad. O Hebreos 1, que llama al Hijo resplandor de la gloria e impronta de la sustancia del Padre. Incluso analizaron los textos que usaba Arrio, como ese de Proverbios 8, el Señor me creó. Argumentaron que se refería a la sabiduría divina de otra manera, que no implicaba que el Hijo fuera una criatura hecha en el tiempo. El debate fue intenso. Las fuentes hablan de discusiones fuertes. O sea que no fue una simple votación y ya está, hubo trabajo teológico de fondo. Exacto. Fue un discernimiento, juntos, buscando la interpretación más fiel a lo que venía de los apóstoles. Y la conclusión fue clara. El Hijo no es una criatura, no pertenece a lo creado, no fue hecho de la nada, procede eternamente del Padre. Y de esa conclusión tan firme, de esa defensa de la fe, nació el famoso Credo de Nicea, que es la base de lo que muchísimos cristianos rezan hoy. Precisamente. Y aquí viene uno de los momentos más audaces, yo diría, del concilio. Para expresar esta verdad sobre el Padre y el Hijo, sin dejar lugar a dudas, sin que Arrio pudiera retorcer las palabras, Sí. los padres de Nicea tomaron una decisión valiente. Metieron en el credo una palabra técnica, filosófica, que no sale así tal cual en la Biblia. La palabra homoousios. Homoousios, suena potente. ¿Qué significa? ¿Y por qué era tan rompedor usarla? Significa consustancial. O sea, de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre. Fue arriesgado, porque usar una palabra que no era bíblica, que venía de la filosofía griega, para definir algo tan central, era nuevo. Y dio guerra durante décadas. Me imagino. Algunos pensarían que era ceder al pensamiento griego. Claro. Pero los defensores de Nicea, como el gran Atanasio de Alejandría, que fue el campeón de esta causa, argumentaron que era la única palabra que blindaba la fe de siempre contra la ambigüedad de Arrio. Arrio podía aceptar muchas fórmulas que sonaran bien, pero no podía aceptar homoousiosius, porque implicaba que el Hijo era igual de Dios que el Padre, plenamente Dios. Entiendo. Era la palabra clave. La fórmula central del credo de Nicea original lo deja clarísimo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consustancial homoousión al Padre. Esta definición se convirtió en la piedra de toque, la prueba de la ortodoxia sobre quién es Cristo. Una definición teológica crucial, vamos, un antes y un después. Pero mientras pasaba todo esto en Nicea, con esa batalla doctrinal, bajo el mismo Papa, Silvestre, la Iglesia vivía otra transformación, una muy visible, en las calles de Roma. ¿Verdad? Exactamente. Si conectamos los puntos, vemos una metamorfosis espectacular. Al mismo tiempo, bajo Silvestre, y aquí entra de lleno Constantino y su apoyo, la Iglesia en Roma empieza a construir. Y vaya si construye. Surgen las primeras grandes basílicas cristianas, edificios enormes, que cambiaron la pinta de Roma para siempre, y la imagen pública de la Iglesia. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en San Juan de Letrán, en terrenos que donó el emperador. Se convierte en la Catedral de Roma, la sede oficial del Papa, o la primera Basílica de San Pedro, en la Colina Vaticana, pagada en parte por el emperador, justo donde la tradición decía que estaba la tumba de Pedro. Vaya. O San Pablo extramuros, también sobre la tumba del apóstol Pablo. ¡Qué cambio! Pasar de reunirse en casas o casi escondidas en las catacumbas en tiempos de persecución a tener esos edificios públicos enormes pagados por el emperador, visibles para todos, debió ser un shock, ¿no? Cultural, psicológico. Precisamente. Es la arquitectura mostrando un cambio de estatus brutal.
La Iglesia ya no era una secta rara y perseguida. Era una institución reconocida, protegida, incluso favorecida por el poder. Y estas basílicas no eran solo sitios más grandes para rezar. Eran una declaración pública. Aquí estamos. Y me imagino que eso también cambió la forma de celebrar, la liturgia. Claro, la Eucaristía, que antes era más íntima, ahora se celebra en estos espacios majestuosos, con más solemnidad. Se desarrolla el culto público a los mártires. Sus tumbas, sus reliquias, se convierten en el corazón de muchas iglesias. Atraen peregrinos. El calendario litúrgico, las grandes fiestas como Pascua, Pentecostés, ahora se celebran con más pompa, más visibles. La liturgia se vuelve un espectáculo sagrado, un signo público de la fe que ha triunfado. Lo cual nos lleva directas a la relación entre las dos figuras clave, Silvestre y Constantino, el Papa y el Emperador. Una alianza, o al menos una colaboración muy cercana, que empieza esta nueva etapa, con beneficios, pero también con riesgos, supongo. ¿Cómo se manejó esa relación tan nueva, tan delicada? Es una dinámica fascinante y complejísima que va a marcar, siglos de historia europea, como mínimo. Las fuentes sobre Silvestre I no son súper abundantes, la verdad. Pero lo que parece indicar es que, a pesar de la gratitud lógica por el fin de las persecuciones y el apoyo del emperador, Las donaciones, el dinero para las basílicas, las leyes a favor del clero. claro, a pesar de todo eso, intentó mantener una cierta distancia, guardar la identidad propia de la Iglesia, la espiritual. Aunque Constantino tampoco era solo un mecenas desintensado, ¿no? Su papel en Nicea, convocando el concilio, ya muestra que veía la unidad de la Iglesia como algo útil para el imperio. Exacto. Constantino era un político, muy hábil, además de, quizá, un creyente a su manera. Sabía que las peleas religiosas causaban inestabilidad, por eso se metió en lo de Arrio. Para Silvestre y la Iglesia el reto era, navegar esa nueva realidad, aceptar el apoyo imperial, que les da una visibilidad increíble, pero sin someterse, sin perder su misión espiritual. Mantener la independencia. Claro, recordar que su autoridad no venía del emperador, por mucho que les ayudara, venía de Cristo, de los apóstoles. Era un equilibrio difícil, ¿eh? Como ser sal y luz cuando el poder te sonríe y te ofrece, poder y riqueza. Las fuentes no nos dan todos los detalles de cómo Silvestre lo gestionó día a día, pero sí parece que sentó bases para que la Iglesia de Roma mantuviera su independencia doctrinal en medio de esa nueva y potente alianza. Entonces, si intentamos resumir un poco todo esto, ¿qué nos deja este periodo? ¿Cuáles son las claves, los legados de Silvestre I y de Nicea? Yo destacaría 3 cosas fundamentales. Primero, Nicea. Es la prueba de cómo la Iglesia antigua, sintiéndose guiada por el Espíritu, por la tradición, y actuando unida jerárquicamente, y ahí Roma fue clave con sus legados y la ratificación, Sí. pues cómo afrontó una crisis doctrinal que amenazaba con romperla, y definió la fe sobre Cristo de una forma que ha sido la norma para casi todo el cristianismo hasta hoy. Y es vital entender cómo insistieron los que vinieron después, que no lo vieron como inventar algo en el siglo IV. Sino como aclarar y defender lo que ya creía. Exacto. Una clarificación y defensa de la fe de siempre frente a la novedad de Arrio. El uso de homoousios fue una herramienta nueva, sí, pero para proteger la fe antigua, no para cambiarla. Entendido. Segundo punto. Segundo, las basílicas. Las que se construyeron bajo Silvestre con ayuda de Constantino. Nos recuerdan que la fe, aunque sea espiritual y se centre en la comunidad, en las piedras vivas, también se vive en la historia, en sitios concretos. Esos edificios no eran solo funcionales, eran teología hecha piedra. Representaban la presencia pública de la Iglesia, la conexión con los apóstoles, las tumbas de Pedro y Pablo, y daban el escenario para una liturgia que expresaba la fe de forma visible, sensorial. Muestran esa tensión entre lo espiritual y lo material, lo histórico. Y esa relación Iglesia-Estado, que empieza aquí, tendría caminos muy distintos en Oriente y Occidente luego, ¿no? Efectivamente. Y ese es el tercer punto clave. Este periodo inaugura de forma muy clara la relación, complejísima y a menudo tensa, entre la Iglesia y el poder político. La era constantiniana, con sus luces y sus sombras, plantea preguntas que siguen resonando hoy. Como ¿cuál debe ser el papel de la Iglesia en la sociedad? ¿O cómo relacionarse con el Estado? ¿Se puede aceptar ayuda del poder sin perder la libertad para criticar,
para ser profeta, ¿cómo evitas pasar de perseguido a privilegiado y quizás a estar demasiado cómodo? Silvestre y Constantino abrieron un capítulo, cuyas consecuencias aún debatimos. Queda clarísimo entonces, el pontificado de Silvestre I fue una bisagra, un momento clave en la historia. Apenas 20 años, pero de una densidad increíble. Vio esa definición doctrinal en Nicea sobre quién es Jesús, que sigue siendo fundamental, y a la vez vio cómo la Iglesia salía espectacularmente a la luz pública del imperio, con esas basílicas impresionantes en Roma, con una liturgia que se hacía más pública, más solemne, una transformación radical, con implicaciones que, como dices, llegan hasta nosotros. Sin duda. Y todo esto que hemos comentado nos deja quizá una pregunta ahí flotando, para darle una vuelta. Ese paso tan brutal casi de vértigo, de ser una comunidad pequeña, perseguida a menudo, viviendo su fe discretamente, a ser una institución reconocida, apoyada, hasta privilegiada por el poder más grande de la época, el Imperio Romano. Eso trajo cambios enormes. Oportunidades, sí, pero también desafíos nuevos, tentaciones nuevas. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿de qué manera esa transformación tan profunda del siglo IV, ese nuevo modelo de relación con el poder, con lo público, sigue influyendo? A veces lo vemos claro, otras veces está más escondido, en cómo la fe, las instituciones religiosas, los creyentes, interactúan hoy con la sociedad, con la cultura, con el poder. Una buena pregunta. Es algo sobre lo que, yo creo que merece la pena seguir pensando.